there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, Dr. Jimmy Dupree, Sean Murphy, John Rosenstern, Jonathan Steele y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Yo quiero que antes de que terminemos el día de hoy, que oremos. Yo sé que hay muchos de ustedes quienes que nos ven diariamente. Ustedes sintonizan y son intercesores. Dios les ha llamado para ese propósito. No son muchos, pero sí tenemos algunos. Y una persona que es llamada a ser intercesora y opera de esa manera puede ver grandes cosas que se llevan a cabo para nuestro Señor Jesucristo en toda capacidad. Nuestra nación está siendo atacada y si hay un momento cuando hemos sentido la intervención del Señor, lo necesitamos ahora. Estaba yo pensando en oración anoche que Herodes realmente movió sus músculos una vez más de lo necesario y el Señor hizo que se lo comieran los gusanos. Esa fue su culminación. Y las tácticas que el Señor lleve a cabo, eso depende de Él. Pero nosotros necesitamos orar para que el Señor se mueva en esta nación americana. Realmente nuestras libertades están en juego, damas y caballeros. ¿Entienda usted eso? Yes. Yo no voy a entrar en detalles, lo voy a dejar hasta allí, pero nuestras libertades están en juego. Pero Dios puede hacer todas las cosas. Estaba leyendo esta mañana en Ezequías y Sennacherib dijo, yo te voy a destruir. Y él levantó su ataque en contra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y fue un movimiento muy malo. Un gran error. Grave. Fue un grave error. Un ángel y 180,000 asirios murieron. No despertaron. No, murieron. Y Dios puede hacer lo necesario. Y es la razón por la cual realmente le decimos a ustedes, predicadores, prediquen la cruz. Es que Dios va a evitar el juicio de esta nación si nosotros predicamos la cruz. Y David vio al ángel que estaba a punto de destruir a Jerusalén y lo terrible de eso es algo horrible. Había visto miles de israelitas muertos por la desobediencia, aunque este era el pueblo de Dios. Y yo creo que América ha sido escogida por Dios, pero no quiere decir que tengamos un curso libre o se tolere el pecado. Lo que puede detener esto, y eso es lo que el profeta le dijo a David que hiciese, edifica un altar rápido, ofrece sacrificio rápido, y tal vez Dios perdone la ciudad. Y eso fue lo que hizo David, y Dios sí perdonó. Y si Dios va a destruir a Jerusalén, los Estados Unidos de América tienen una segunda parte. Por favor, créame esto. La solución de esta nación es que los predicadores prediquen la cruz. Y usted pregunta, bueno, ¿y cómo va a suceder esto? No sé, pero va a suceder. Esto es lo que le pedimos a los predicadores que hagan. Estamos pidiéndole a la iglesia que pongan su fe y confianza
en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y manténgala ya. En la cruz, donde primero vi la luz y las cargas de mi corazón se han ido. Fue allí por fe que, aleluya, que recibí la vista y ahora me regocijo todo el día. Alabado Dios. Y todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo si los predicadores no cierran los oídos a este llamado y empiezan a predicar la cruz. Puede evitar el juicio sobre esta nación. Yo creo que nosotros debemos de tener lo suficientemente sentido de entender y ver lo que el enemigo está tratando de hacer y está haciendo. No solamente tratando de hacerlo, sino que lo está haciendo. Y la única esperanza es el Espíritu de Dios. La cruz de Cristo retendrá el juicio de Dios. Porque América está en problemas. Estamos en problemas, damas y caballeros. Y la única solución es lo que estamos diciendo, que los predicadores prediquen la cruz y que la gente empiece a creer lo que Jesucristo hizo en la cruz. Esta guerra en la que estamos, hermanos Swagger, es una guerra espiritual. Y es una guerra. Es una guerra y debemos entender, dice, ya que conocemos en Efesios capítulo 6, dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de este mundo, huestes espirituales en lugares celestes. El enemigo está lanzando esta batalla, él trabaja a través de la gente, pero nosotros como cristianos, y usted lo ha dicho muchas veces, está en la palabra de Dios, nosotros somos los que atamos los poderes de las tinieblas. Nosotros lo que atamos en la tierra se ata en el cielo y Así es, viceversa sí. también. Si tomamos ese ataque frontal primero, entonces el resto de las cosas vendrán. Pero estamos en una edad del Espíritu y cuando predicamos el Espíritu, el Evangelio de Jesucristo, la cruz es el poder de Dios y hace la diferencia. Convence corazones de error, dirección y pecado y trae arrepentimiento. Y como nación, si nos fijamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, todos los profetas, sea Jeremías, Ezequiel, y he estado estudiando esos dos libros recientemente, ellos cuando oraban a favor de la nación se incluían a sí mismos en la oración de arrepentimiento. Ujú. Ellos eran el medio por el que Dios perdonaba a Israel, aunque estaban esparcidos, Él los perdonaba y los usó y los trajo de vuelta, los reunió para cumplir el plan de Dios. La iglesia tiene un plan de salir al mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y los que creen van a ser salvos. Así que tenemos esa responsabilidad y ese llamado. Así es. Si volvemos al libro de Jueces, en ese libro vemos 7 patrones de donde Israel siguió a Dios. Como los Estados Unidos, vemos mucho de lo que está pasando en los Estados Unidos, que podemos modelar lo que vimos en el libro de los Jueces. Siguieron a Dios y luego se quedaron cómodos, se sintieron cómodos, apáticos. Pero cuando eso sucedió, no permanecieron en el mismo lugar, comenzaron a permitir que el pecado entrara. Cuando el pecado entró, trajo juicio. El juicio trajo el sufrimiento y el sufrimiento trajo arrepentimiento. Y cuando la gente volvía a Dios arrepentida, entonces Dios levantaba a alguien Así para es. Así dirigirlos de es. vuelta a la justicia. Ujú. Así Y es. podemos ver que la iglesia en los Estados Unidos, la mayoría de la iglesia se ha vuelto cómoda, apática. Se puede leer casi a diario de organizaciones de iglesias que se han comprometido y también la integridad y la santidad bajo la cual antes estaban fundadas por ser aceptados. Necesitamos que Dios levante a hombres y mujeres para que proclamen la verdad y que dirijan a esta nación otra vez de la manera como se debe hacer para arrepentirse y restauración, para sanar, y muchas de estas cosas pueden ser eliminadas. Adelante, adelante. Cuando al Cuando fin, vemos que el arrepentimiento, lo que sucedió cuando volvían de Babilonia,
Realmente eso era lo que el pueblo quería escuchar todo el día. Eran ellos leyendo la palabra de Dios y explicaron la palabra de Dios. Entonces, respaldando su punto, es que la iglesia ha seguido muchos modelos, estrategias e ideas y conceptos, pero la situación que cuando el pueblo quiere restauración y quiere sanidad y quiere la mano de Dios, ellos claman por la palabra y vuelven a la simpleza de la palabra de Dios. Sí. Yo creo, doctor Dupree y Sean, yo creo que este ministerio ha sido llamado por Dios Amén. para Así es. ayudar a llevar a gente de vuelta a la Así cruz. es. Y no es el único, claro, pero no hay muchos, no hay No los hay. muchos. Y Y hay muy pocos que tengan el mismo impacto, hermano Swagger, que usted tiene. Porque Dios lo levantó a usted para crear esta cadena, para entrar a los hogares donde los predicadores no pueden entrar así y es. alcanzar a familias que tal vez no vayan a la iglesia. No van a la iglesia. Usted está alcanzando a un número incontable, miles de personas con la verdad del Evangelio, Ujú, que solamente se puede encontrar en Cristo Jesús a través de la obra de la cruz. ujú. Y al comenzar a escuchar eso y aceptarlo y entregarle la vida, nuestra vida a Dios y arrepentirnos, siguiendo la enseñanza, siguiendo a Cristo, enseñando la cruz sin compromisos. Hay varios quienes en toda la nación y aún salen a otras naciones del mundo y realmente lo que tiene que ver con el evangelio, ¿no? Y no son llenos del Espíritu Santo, no son personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto eso pues limita? No lo sé, no puedo yo contestar a eso. Yo pienso que limita bastante, bastante, pero no hay muchos que tienen una puerta abierta a la mayoría del mundo, a la mayor parte del mundo con el Evangelio. Así es, No hay muchos no así lo que hay. tienen esa oportunidad. Dave, puedes continuar con el versículo 1, por favor, en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 1. Hermano Swagger, permíteme compartir esto. No queremos que la gente Claro, pierda de vista que el maratón comienza la claro que semana lo que es. viene. Adelante. Es importante que entiendan lo que usted acaba de decir. Creo que es muy profético que esta nación está bajo ataque espiritualmente y la iglesia está muy mal preparada para este ataque. Estamos tratando de presentar este fundamento para que la iglesia pueda estar firme parada otra vez. John, esa decisión que la corte tomó, la corte que haya sido, es una batalla espiritual. Se refiere al expresidente Trump y A las siete eso me culpas y refiero. Es más algo espiritual. Lo sentí cuando salió al aire. Lo percibí así en mi espíritu. Es algo más un problema espiritual que un problema político. se manifestará en lo político, pero como dije, es un problema espiritual. Esos que están envueltos, tal vez ninguno de ellos lo saben, Amén. pero no importa. Así es. Sigue siendo un problema espiritual y solo se resuelve Amén. espiritualmente. No se puede resolver políticamente. Así que tenemos que mantener eso en mente, que cada persona que sabe orar y buscar a Dios, este es el tiempo cuando deben clamar a Dios por ayuda, dirección, guianza. Es el momento de clamar. Amén. Dios conoce la solución, Él tiene la solución para esta situación. Y te interrumpí, adelante. No, no, no. Solamente estaba diciendo que es importante que la gente vea el valor de la cadena que Dios ha levantado. Ujú. Que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Dios le ha dado a usted la visión y el entendimiento para esta cadena y cómo poder manifestarla, producirla. Dios trajo a la gente técnica que se necesitaba para hacer esta obra. Pero lo más importante es que la palabra de Dios sin adulterar, el fundamento de la cruz está enseñando para justificación, para santificación, el entendimiento de cómo funciona el obra, cómo funciona, perdón, el bautismo en el Espíritu Santo. Y todo esto está poniendo a la iglesia de vuelta en su lugar apropiado. Y es lo que siento que el Señor me ha estado diciendo, que está poniendo las cosas en su lugar.
Y con todo eso tenemos la oportunidad para que el Espíritu Santo obre poderosamente. Ah, Usted dijo hace un momento que quería orar por la nación antes de que el programa terminara. Y voy a Sí, pedirle que lo haga en este momento, hermano. Yo siento la presencia del claro, Señor y creo que claro. la gente entiende dónde estamos. Están discerniendo que estos tiempos son malos y están aquí. Necesitamos estar en contra de ellos. Padre Celestial, venimos ante ti esta mañana y venimos en el nombre del incomparable y eterno Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra nación necesita avivamiento. Necesitamos un mover del Espíritu Santo, como solamente tú lo puedes hacer. Y Señor, lo sentí en mi espíritu anoche, cuando este veredicto fue publicado. Nosotros estamos pidiendo tu ayuda, estamos pidiendo tu dirección, guianza, que Satanás no se lleve lo mejor, que él no pueda tomar lo mejor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y tomamos autoridad sobre sus estrategias, pidiéndolo en el nombre de Jesucristo. Señor, esta nación te pertenece a ti. Tú la levantaste con un propósito específico para todo el mundo. Este ministerio te pertenece a ti y ha sido levantado a pesar de los poderes de las tinieblas, los poderes de las tinieblas. Señor, tú lo has traído hasta este punto para tocar a este mundo para Cristo. Y Señor, estamos pidiendo tu ayuda, la unción de tu Espíritu. Nosotros somos pobres seres humanos, somos débiles, pero tú eres fuerte, mi Dios. Y yo estoy pidiendo tu ayuda en el nombre de Jesús. Yo pido eso, Señor. Y oro que aquellos sobre los que te vas a mover y les vas a dar sabiduría para tomar las decisiones que se deben de tomar. Y como hemos dicho, que Satanás no tome lo mejor y él no tomará lo mejor para la gloria de Dios. Y Señor, estamos pidiendo en medio de todo por un mover del Espíritu Santo, por una cosecha de almas, que traiga esa alma a Cristo. Señor, primero que nada, eso es lo que este ministerio necesita, traer almas para Cristo. Hombres, mujeres, niños, niñas, salvos por la sangre del Cordero. Y Señor, Satanás quiere destruir nuestras libertades. Él está trabajando para hacer eso. No permitas que él tome ese privilegio. Yo lo pido en el nombre de Jesucristo. Y Señor, a ti te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado Dios, alabado Dios. Alabado Dios. Obviamente la gente tiene que orar, pero como mencionó John, preguntan en repetidas ocasiones, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Apoyen ese ministerio. Apoyen la predicación del Evangelio por el poder de Dios. Es lo único que va a cambiar el corazón y la vida, y eso Así es lo que tiene que así suceder. es. Es lo único que va a cambiarlos. Sabes, Dave, yo sé propiamente que hay líderes en esta nación que ven esta programación, representantes de nuestro Congreso, gobierno, que ven esta programación, hermano Swaggart, y están siendo fortalecidos. Hemos visto algunos que han visitado aquí en el pasado, individuos que han sido muy influentes, que han tocado al mundo en esta nación, que este mensaje de la cruz está siendo dirigido y la palabra de Dios no retorna vacía, está teniendo un impacto y no van a poder escapar. Yo estoy persuadido
pero están escuchando y por eso Así si el es. pueblo escucha lo que estamos diciendo, van a reconocer que esas voces que hemos tenido, por ejemplo, el hermano Mike Landell aquí, Mike está muy cerca de Donald Trump. Usted ha hablado con Donald Trump el año pasado, me parece que fue. Dios está usando a esta cadena y a las personas de esta cadena para que se unan. Y esta es la unidad que el cuerpo de Cristo no ha tenido. Hemos sufrido denominaciones que se han fracturado, pero Dios está trayendo el mensaje de la cruz para traer unidad a la iglesia, donde pentecostales, bautistas, metodistas se pueden unir en el fundamento de la cruz y nosotros tenemos que unirnos con la doctrina correcta para echar atrás esas tinieblas para cumplir la gran comisión. Amén, sí. John, yo realmente lo voy a decir de esta manera. Yo me sorprendí en la reunión donde yo estuve 2 o 3 semanas atrás en la cantidad de pastores bautistas durante aquel funeral que nos decían cómo ven la programación. Ese fue en el funeral de Charles Stanley, ¿verdad? Sí, sí. Y, y yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Y yo tiemblo. Pienso, Señor, tú debes de ayudarnos a dirigir a este ministerio bajo Cristo como debemos, para que nosotros no lo dañemos, ¿no? Sino que hagamos exactamente lo que el Señor quiere que se haga, de la manera como quiere que se lleve a cabo, cómo se quiere que se lleve a cabo. Que Él nos ayude, ¿no? Y yo le pido a ustedes que oren por mí, que podamos hacer exactamente lo que el Espíritu Santo quiere que suceda. Hermano Suagra, al leer estos próximos versículos, permítame hacer una sugerencia. Al leerlo, tiene que ver a cualquier hombre, a alguno de ellos, pero pudiéramos decirlo de esta manera, que si la nación se encontrara en una falta personal o espiritual, nosotros que somos espirituales debemos restaurar a la nación. Es lo que los profetas hicieron. Ellos predicaban justicia y trataban de hacer que Israel regresara a la senda antigua para caminar en justicia. Como el doctor Dupree mencionó en el libro de Jueces, yo le llamo la edad medieval o de las tinieblas de Israel, pero Dios continuamente trajo a jueces para traerlos de vuelta y comienza con el arrepentimiento. Como nación, tenemos que arrepentirnos. Si mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare y Se buscare mi humillan y rostro oran. y se convirtiere de sus malos caminos, Yo yo escucho. oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero debemos venir a un lugar de arrepentimiento, entendiendo los males que han caído sobre nuestra nación, los males del aborto, los males de fronteras abiertas, tráfico de drogas, tráfico de sexo, los males de ilegalidad y anarquía que afectan nuestras ciudades y pueblos en todo este país, los males de este mes del orgullo, todo este mes que estamos celebrando el pecado de la homosexualidad en esta nación y el transgenerismo, que es la mutilación de los seres humanos, dándoles a ellos la idea de que son algo que no son. Les amamos lo suficiente para decirles la verdad, pero por eso es que nosotros apoyamos la obra de este ministerio. Por la gracia de Dios. Si permanecemos firmes, algunas de nuestras victorias más grandes vendrán después de nuestras pruebas más grandes. Si Así es, recuerdan, así es. David y sus 600 hombres que estaban viviendo en Ziklag, Así ellos es. volvieron a Ziklag, toda la ciudad había sido destruida, Quemada. todas las mujeres, los hombres, los ancianos, los niños, nadie había quedado. Y los 600 hombres de David hablaron de matarlo. Aquí estaba David, ya tenía 600 hombres, estaba huyendo de Saúl y ahora los que estaban con él estaban pensando en matarlo. Pero él se animó a sí mismo en el Señor. Tenemos que mantener nuestros ojos solo en la victoria que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Nuestra victoria no está en los 600 hombres ni en la ciudad, sino en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así es. Y Dios Así es. dijo, continuar, marchar. Pero con lo que quiero, en lo que me quiero enfocar es esto. Cuando se trató de entrar a la batalla de los 600, 200 estaban demasiado cansados o demasiado Sí. enfermos o heridos. Así que David tomó a 400 a la batalla, 200 se quedaron atrás. La Biblia dice para guardar las Mm. cosas. Ganaron la victoria
ellos obtuvieron el botín de guerra Mm, y cuando regresaron a los otros 200, los 400 que habían peleado dijeron, nosotros vamos a dividir el botín. Vamos a permitir que cada uno de estos 200 tengan a sus familias de vuelta, pero no van a recibir lo adicional. Y David les dijo, no sea así. Los 600 así es. compartieron todo. Miren, hay personas que no pueden ir a todo el mundo para predicar el Evangelio. Así es. Hay personas que no pueden viajar por el país para predicar el Evangelio. Así Pero es. cuando ellos apoyan lo que Dios está haciendo a través de la cadena aquí, a través de la visión que Dios puso en su corazón, tal vez ellos estén en casa, tal vez ellos jamás le conozcan a usted personalmente, pero al ser fiel Mm, mm. en hacer lo que Dios les dijo que hicieran, orando por el ministerio, animando al ministerio, apoyando al ministerio, contribuyendo y dando lo que puedan, haciendo lo que puedan para Dios, entonces compartirán la victoria cuando lleguemos al cielo todos. El otro día, Doctor Dupree, tuvimos en nuestra oficina, creo que eran 8 o 10, y uno de ellos era el director de una tribu india en Canadá. En la mayoría de las tribus de esa nación, este era el jefe. Y ellos querían Biblias de estudio del expositor. Nosotros con gusto se le dimos. Y ellos ven la programación y son movidos por el programa. Y la nación india, aquí en los Estados Unidos y en Canadá también, ha sufrido terriblemente. Así Y, es. y la única esperanza que tienen como la nuestra es el Amén. Señor, solamente. Pero yo escuché el testimonio de estos hombres y siempre me gustó escuchar testimonios de cómo esta gente entrega su corazón a Cristo. Siempre es una bendición. Y escuché cada uno de ellos de decir que cómo eran borrachos. Y ese era el mundo que conocían hasta que escucharon el Evangelio, Amén. entregaron su corazón a Cristo. El que dirige estas tribus nos va a ayudar a poner la Biblia de estudio del expositor en esas tribus. Y eso hace, y tal vez usted jamás vaya para allá a ministrarles. Sí, hermano David, usted acaba de ir para allá hace unas semanas. Su esposa y usted ministraron en una conferencia en Canadá. Pero lo que usted Sí, está haciendo, y lo que la gente no entiende es que esto va por televisión, entra a los hogares. Y la Biblia de estudio del expositor, yo he viajado en todo el mundo, básicamente haciendo conferencias de pastores, entrenando, enseñando a pastores y ministros en otros países. La Biblia del expositor es la herramienta singular más importante que usted le pueda dar a un pastor en otros países. explica la palabra de Dios y el Señor usó la persona simple como yo para escribirlo simplemente para que el pueblo lo pudiese entender. La mayoría de gente, si usted si usted lo escribiera teológicamente, nunca lo entenderían. No, no lo entendía, exacto. Y yo soy la persona teóloga más simplística que exista. A mí no me gusta utilizar el término teológico porque la gente que está viendo no nos entendería de otra Ujú. manera. Yo tengo que desglosarlo a un lenguaje común. Así es, así es. Si no puede entender lo que lee, eso no ayuda de Exacto. ninguna manera. Y si no se puede entender lo que se le está enseñando a uno, Exacto, exactamente lo mismo. exacto. Pero por eso es que la gente necesita entrar, necesita contribuir y necesita con sus oraciones, sus palabras de ánimo, esparciendo la verdad a todos para que podamos ver y dar. Y le doy gracias a Dios por los miles que el Señor nos ha dado. Miles Amén. quienes apoyan esta obra fielmente. Yo no podría pedir más o mejor. Realmente recibí una carta recientemente, una dama que decía, hermano Swagger, usted oró con mi esposo, o él oró con usted, y él le entregó su corazón a Cristo y murió horas después. Eso fue lo que sucedió. Amén. Eso fue lo que sucedió, lo que necesitaba. Y de lo que
estoy hablando o por lo que estoy buscando al Señor constantemente, es por una unción y el poder de convicción del Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, sanar el corazón quebrantado, predicar libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, libertar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Yo estoy pidiéndole eso al Señor por las almas, por una cosecha de almas. Y, podemos salvar a personas, eso, bueno, atiende lo demás. Así que yo quiero que usted ore con nosotros para que Dios nos ayude en lo que respecta a esto. Y hay personas que lo mencioné anteriormente. Ustedes son llamados por Dios para ser intercesores. Y aquellos que son llamados por Dios para este tipo de ministerio pueden mover montañas, pueden mover naciones. No hay límite a lo que se pueda llevar a cabo para la causa de Cristo, ¿no? Así que yo les doy gracias a ustedes, pero oren por nosotros, damas y caballeros, oren por nosotros. Hermano Swagger, anteriormente en el programa y en este momento estamos hablando de llamar a la gente a esa oración de intercesión. Una de mis partes favoritas de la historia de David en Ziklag es cuando él se animó a sí mismo en el Señor y él le pregunta a Dios qué es lo que debe hacer. Y lo que Dios le dice es, lo que él le dijo es, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Cuando estamos viendo, por ejemplo, cuando vemos lo que sucede en nuestra nación, en el mundo, cuando vemos las tinieblas que están atacando a generaciones, parece imposible Alabado Dios. y a veces se necesita, o más bien obstaculiza esta oración de intercesión porque sentimos que no hay razón para hacerlo, pero las palabras que Dios le dijo a David son las mismas que Él quiere decirnos a nosotros. Y es esto, tú los alcanzarás y cierto librarás a los cautivos. Si intercedemos a favor de las generaciones, a favor de esta nación y a favor de este mundo y esta cadena, nosotros libraremos a los cautivos y veremos un mover de Dios y barrerá por todo este mundo. Jonathan, yo fui criado casi en los hogares de intercesores y ellos no tenían limitaciones. ¿Qué es lo que quieres? Esa era la pregunta. Mi abuela me enseñó, Jimmy, Dios es un Dios grande, así que piden grande. Y todavía yo puedo ver la mirada en su rostro cuando decía eso, no una sola vez, sino muchas veces. Dios es un Dios grande, así que piden grande. Y con eso he tocado al mundo. Piden grande, porque Dios puede. Alabado Dios. Y cuando oramos, Dios almacena esas oraciones, no las olvida, no las descarta. Vemos en Apocalipsis que Él las guarda. Mi bisabuelo era un hombre de oración de intercesión y cada día, de acuerdo a como me han contado la historia, cada día él salía a cierto árbol y oraba. Y lo que él pedía era por su familia y por las generaciones por venir en su familia. Y Dios contestó esas Amén, oraciones. así es. Una vez él se quedó ciego ya en su tercera edad y le pidió a su esposa que atara una soga desde el árbol hacia el frente de su casa para que él pudiera ir a ese árbol. Y años después, un primo lejano huía de Dios y su madre estaba dando vueltas en su casa a las 2, 3 de la mañana orando por su hijo que estaba en el sillón acostado. Decía, Dios, tócalo y tráelo a él. Y el Señor le dijo a ella, ora para que las oraciones del bisabuelo regresen ante Dios otra vez. Y mientras ella oraba eso, él se despertó a medianoche gritando y llorando. Ella corrió y le dijo, ¿qué te pasa? Él dijo, acabo de tener un sueño. Y es un sueño extraño. Un hombre estaba orando por mí. Yo no sé por qué, yo no sé quién era. Ella fue a la cocina, tomó un álbum de fotos, le mostró una imagen y le dijo, ¿es este hombre? Y le dijo, sí.
¿Quién es él? Es tu bisabuelo y él estaba orando Maravilloso. por ti. Es tiempo de que le des tu corazón a Dios otra vez. Y esa oración de intercesión funcionó años y años después. Ese es el Así poder de es, la así oración de es. intercesión y ese es el poder de que Dios es un Dios grande, así que hay que pedir en grande. Así es, y realmente eso tiene más valor para una nación Así que es. cualquier otra cosa que usted se Así pueda es. imaginar. No hay límites a lo que se puede hacer. Y yo, bueno, esto es algo un poco gracioso, pero relativamente insignificante en comparación a lo que acabas de decir. Pero yo recuerdo el día cuando yo salía del trabajo y llegaba a la casa de mi abuela. Francis y yo vivíamos en una casa de 32 pies, y yo siempre decía que si yo no me quiere enviar al infierno, me va a poner a vivir en una casa de 32 pies de largo, así no llego yo al cielo. Pero en aquel momento, bueno, gloria a Dios por ello, ¿no? Ah, y no tenía un vehículo en aquel momento. Y, y tenía que pedir que la gente me llevase a un lugar. Pero bueno, recuerdo que aquella tarde mi abuela, todavía la puedo ver, que ella de pie estaba allí. En la mayoría de los casos se paraba como que era importante lo que estábamos tratando. Me dijo, Jimmy, ahora vamos a orar hoy para que usted tenga un vehículo, para que tú tengas un vehículo. Le vamos a pedir a Dios que te dé un vehículo que sea bueno, que conduzca muy bien, buen millaje y todo eso. Y yo la miraba como que, bueno, sí. Yo no me imaginaba, pero ni cómo en el mundo era que yo iba a poder comprar un vehículo si no tenía nada de dinero. Entonces, bueno, sucede que empezamos a orar y yo empecé a orar bien santo. Y empecé a decirle al Señor, Señor, si tú no quieres que yo tenga un vehículo, yo voy a caminar hasta donde tenga que predicar, aunque yo no tenía lugar donde predicar en aquel momento. No tenía ni siquiera esas oportunidades. Y de repente escucho la voz de ella fuerte que me dijo, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Y yo me sorprendí. Me pregunté, ¿qué pasa? Me dijo, muchacho, deja de orar de esa manera. Tú le estás diciendo al Señor que vas a caminar. Ya tú estás caminando. Date vuelta y ora correctamente. Y dile al Señor que necesitas un vehículo. Y lo necesitas ahora y necesitas uno bueno. Y bueno, yo me sentía de este tamaño, de este tamaño me sentía. Y yo me di vuelta otra vez y ella ahora se quedó mirándome para asegurarme que yo lo estaba haciendo bien. Pero saben que en 30 días tuvimos un vehículo. No era un carro, era una camioneta. Studebaker, ¿la recuerdan? Studebaker, una camioneta Studebaker. Y era exactamente lo que habíamos pedido. Y no tuvimos problemas con ella en lo absoluto. Y estaba contándole la historia a una persona. Mi padre, después de ser salvo, viajó con un evangelista a campañas y él era ujier, ingeniero de sonido, lo que se necesitara para la campaña. Y él fue a ese evangelista un día y le preguntó, le dijo, mira, necesito ciertas cosas, víveres y diferentes cosas, pasta de dientes. Y el evangelista le dijo, bueno, yo no tengo más dinero que darte, pero lo que tienes que hacer es ir a tu habitación y orar o pedirle a Dios estas cosas, darle la lista de cosas que necesitas. Así que mi padre lo hizo, él fue a su habitación, oró exactamente la lista de cosas que necesitaba. Esa noche, una anciana entró con una bolsa del mercado, se le acercó a papá y le dijo, mira, sentí que necesitaba comprarte esas cosas. Sí. Le dio la bolsa y era todo lo que contenía la lista, todo lo que estaba en esa lista, se le fue dado a él porque él oró, la oración de fe. Y sabe, Sean, lo que su bisabuelo oró tanto tiempo atrás se está cumpliendo ahora en ti, Amén. en ti. Y esto se aplica así en todo el mundo. Sí. Y tu abuelo, tu bisabuelo, no hubiese podido imaginar esto. Amén. No lo pudo haber imaginado. Pero Dios contestó su oración. Sí. Y eres la respuesta a esa oración por la gracia de Dios. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un
mensaje, una cadena. Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. Mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz. Él es la única respuesta. Trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Aleluya, qué pensar. Jesús trajo salvación, victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen, que la gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Yo recuerdo predicar en mi ciudad y creo que fue la primera vez que yo prediqué en una iglesia. Y la madre de Mickey estaba allí, la mamá de Jerry Lee Lewis estaba allí, y era un pequeño grupo de 25 personas tal vez. Y yo empezar a predicar y no pude predicar. Sé que cada uno de estos hombres saben de lo que estoy hablando. Yo estuve titubeando, no pude decir las palabras como quería y no pude predicar. Y cité las palabras de ese salmo, aleluya, qué pensar. Jesús trajo salvación, victoria, sí, victoria, que los poderes del pecado cesen, la gracia del cielo nunca fallará, victoria, sí, victoria. Y de repente el poder cayó en aquel lugar. Y algunos de ustedes saben a lo que me refiero cuando digo que el poder cayó. Y realmente de repente ahora podía predicar. Ahora de repente yo podía predicar y prediqué. Y 25 años después, nosotros estábamos en un tiempo de oración temprano en el edificio de administración y el Señor trajo eso de vuelta a mi vida. Yo no lo había recordado, no había tenido la ocasión de recordarlo, pero Él lo trajo de vuelta a mi vida y me dijo, hijo, la gracia del cielo nunca falló, ¿verdad? Así es. La gracia del Gloria. cielo nunca Gloria. falló. Yo dije, oh Señor, no falló, no falló. La gracia del cielo nunca fallará. Y damas y caballeros, no fallará. Nunca ha fallado y nunca fallará. Amén. Alabado Dios. Alabado Dios. Y yo quiero decirle que algunos de ustedes tal vez estén pensando, bueno, no sé, tal vez hay algo que está mal conmigo porque Dios no está trabajando conmigo o para mí, pero sí lo está haciendo. Usted ha sintonizado la programación para que alguien le diga que Dios le ama. Y ese es el Señor. Y la gracia del cielo no fallará. Y lo que usted necesita en su corazón, Dios se lo dará si es su voluntad. Y realmente Él le ama. Yo quiero que usted lo sepa. Él le ama en gran manera, alabado amén. Dios. Dave. En la vida a veces nosotros no vemos el valor de lo que tenemos. Por ejemplo, Así es. hubo un gran compositor hace muchos años que él nunca fue conocido públicamente, trabajó en iglesias pequeñas en Alemania, su nombre era una mujer de oración, pero 80 años después de su muerte, en una casa de un instructor, un joven llamado Felix Mendelssohn, que era el hijo de Moses Mendelssohn, un sabio filósofo judío, estaba buscando en manuscritos de música que estaban en una caja, en una esquina por allá, y no podía creer la profundidad y la composición y la hermosura, y él le dijo a su instructor, ¿quién es este hombre? Porque en los márgenes decía, gloria a Dios, alabado al Altísimo, o alabado el Altísimo, en donaciones de alabanza y gracias al Señor Jesucristo. Terminó siendo que este joven, Felix Mendelssohn, dijo, yo necesito tocar esta música. Y aquí estaba un joven criado por un
hombre judío, filósofo, bien conocido en la comunidad europea, así que él comenzó a componer dos orquestas para tocar esta música hermosa y fue entonces 80 años después que Johann Sebastian Bach fue descubierto. Uno no sabe en la vida qué es lo que va a surgir de esto después si uno simplemente obedece a Dios. Eso que es de Dios nunca muere. Jamás muere. Nunca muere. Sigue aumentando. Y lo que ellos tocaron fue la pasión de Cristo, la música que lidiaba con el Señor Jesucristo y su crucifixión. Piensen en eso. Así es. Un judío en una orquesta glorificando al Señor Jesucristo entre Europa. Dios sabe cómo hacer las cosas. Hay una parte que es un poco graciosa, Sí, ¿no? pero así es como lo hace. Bien, Dave, hemos estado tratando por una hora acá ya. Ha sido bueno. Muy bien, adelante, vamos a empezar. Amén. Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta. Estamos en Gálatas, libro de Gálatas. Se refiere a un fracaso moral. Y esto sucede porque la persona ignorantemente se ha colocado bajo la ley. Tal posición garantiza el fracaso. Damas y caballeros, yo no quiero que nada garantice, no quiero nada que garantice el fracaso, y yo creo que usted tampoco. Y si usted pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, no habrá fracaso. Allí es donde está la victoria. Y esa es la victoria. Nosotros, la misericordia fue grande y la gracia gratis, y fue multiplicada a mí. Allí mi alma cargada encontró victoria en el Calvario. Oh, el amor que trajo el plan de salvación. Oh, la gracia que la llevó a los hombres. Oh, la gran inspección que nuestro Dios expandió en el Calvario. Y estaba yo leyendo recientemente esos pensantes de 2000 años atrás o más. Y Aristóteles, Sócrates, Platón, y yo me confundo a veces de cuáles de ellos vivió antes de cuál, pero el último creo que fue Platón o Aristóteles. Aristóteles, sí, fue Aristóteles. Y él dijo, nosotros sabemos que vivimos en un lugar de maldad. Y sabemos que enfrente de nosotros hay un lugar que es correcto, pero hay un gran espacio, un gran precipicio entre uno y otro y no sabemos cómo cruzarlo. Toda nuestra sabiduría y no sabemos cómo cruzar a ese lugar bueno. Y pienso yo en el escritor de esa alabanza. Oh, la gracia que trajo el plan de salvación. Oh, el amor que la trajo a los hombres. La gran expansión que nuestro Dios nos trajo en el Calvario. Él nunca soñó que un hombre estando en un madero cruzaría ese espacio. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario lo hizo. E hizo posible que nosotros llegáramos a la tierra de justicia. Alabado Dios, alabado Dios. Y lo que es la sabiduría de los tiempos en estos hombres, Sócrates, Aristóteles, o Sócrates, Platón y Aristóteles, no podían hacerlo. El Evangelio de Jesucristo lo hizo fácilmente, y gracias a Dios por eso. No hay fallo en la cruz. ¿Escucharon lo que les dije? No hay fallo en la cruz. Así es. Muy bien. Hay personas que nos están escuchando en este momento y que han fallado, y han fallado, y han fallado, y han fallado porque han estado poniendo su fe en ellos mismos. En el dinero o en el yo, el reconocimiento, la educación, o estás en lo cierto. Todo aparte de la cruz. Pero hay esperanza. ¡Qué mensaje de esperanza! No me parece, Dave, que estoy exagerando cuando digo que no hay fallo o fracaso en la cruz. No, absolutamente, para nada. Yo no creo que hay un fallo en la cruz. Si la persona pone su vida, su corazón, sus sueños, su pasado, presente, su futuro en Cristo, y yo no estoy hablando de un madero,
Estoy hablando de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Mm, Entonces no habrá fallo o fracaso, no lo habrá. Amén. Porque si hubiera fracaso en la cruz, significa que no fue el sacrificio perfecto. Significaría que no es suficiente para todas nuestras necesidades y todo lo que nosotros necesitemos en nuestra vida con respecto a la vida y piedad. Significa que la cruz no fue suficiente. Significa que la sangre no fue suficiente. Entonces, esa declaración es muy correcta. No hay fracaso en la cruz porque no puede haber fracaso en la cruz. Jesucristo, el perfecto Cordero de Dios, se sacrificó a sí mismo por nosotros. Y ahora la palabra de Dios nos promete que si ponemos nuestra fe allí, a nosotros se nos da su perfección, a nosotros se nos viste en su justicia y tenemos el mismo poder que lo resucitó de entre los muertos, viviendo en nosotros para darnos la victoria sobre el pecado. Y, por lo tanto, si nosotros fallamos, no es porque Dios falla, es porque nosotros le fallamos a Dios. Así es, así es. Hermano Swagger, Pablo termina aquí en ese capítulo 5. La primera parte trata con andar en la carne y andar en el espíritu. Y el resultado de andar en la carne será finalmente lo que va a suceder. Porque hay un futuro o un tiempo futuro en este versículo. Algunos eruditos griegos lo traducen como una trampa. Así que la persona va a tener un fracaso moral si uno anda conforme a la carne, porque no hay manera de andar en victoria que Cristo nos dio en la cruz. Entonces el resultado y la idea de todo esto es de que va a suceder, pero cuando suceda es lo que vamos a estudiar, cómo es que esa persona debe ser restaurada, y por eso es que vemos la humildad que también se está presentando aquí en los versículos anteriores. A veces algunos eruditos piensan que no debió haber una separación en cuanto a los capítulos, pero los capítulos nos ayudan, pero no siempre permiten la continuidad perfecta del escritor, porque no fueron escritos estos versículos divididos por capítulos y versículos. Pero esto es importante, ya lo hemos dicho. Pero si uno anda en la carne, significando que la fe no está en la obra consumada del Señor Jesucristo, uno va a tener un fracaso moral. No se trata de que tal vez sí o tal vez no, sino que va a suceder. No es tanto que otros tal vez no lo sepan, pero Así está es. allí. Pero allí va a estar. Y realmente esto también muestra que puede suceder. Sí. Si así un es. hombre es sorprendido en una caída, el Espíritu Santo no hubiese puesto eso allí si no fuese posible. Y en algunos casos, he estado estudiando yo algunos eruditos que dicen que es algo que puede llegar como sorpresa. Y eso sorprende a la gente cuando sucede. Nosotros no tenemos la fuerza y la capacidad de caminar y vivir en nuestras fuerzas de voluntad y fuerzas físicas. Es imposible. Dios lo puso así para que pudiéramos depender completamente del poder del Espíritu Santo que obra de una manera. Nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, en quién Él es y lo que Él hizo, para darnos lo que necesitamos para vivir esta experiencia cristiana. Habrá fallo o fracaso. Así es. Tal vez nadie lo sepa, pero la persona realmente va a haber fallo allí, pero el Señor ha hecho una manera de que no suceda. Y eso es que nuestra fe y confianza Así es. esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y que la mantenga. No solamente es una cosa que, bueno, es algo que vivimos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y en cada momento cuando yo oro, y a veces cuando no estoy en oración, digo, Señor, mi fe está en ti. Ese es el blanco de mi fe. Está en ti y lo que hiciste por mí en la cruz. No está en mí o en ninguna otra persona, ni tampoco está en la iglesia y sus rudimentos o actividad religiosa. Está exclusivamente en ti lo que hiciste por nosotros en la cruz. Eso me fortalece y permite que el Señor sepa, no, permite que el Señor sepa dónde yo estoy. Y bueno, usted dice, pero yo tengo que hacer eso. No tiene que hacer eso. Pero ese soy yo, es mi situación. Y yo pues oro de esa manera constantemente porque esto me ha dado tanta victoria, tanto gozo. Y yo no tengo pues el vocabulario para correctamente
explicar lo que siento en mi corazón y yo quiero que todo el mundo de la iglesia lo viva, porque yo sé que hay millones, y no estoy exagerando, ahora mismo quienes aman a Dios, pero están luchando con un problema en su vida y eso le está haciendo decaer una y otra y otra y otra vez. Y usted le ha prometido a Dios que no lo vuelve a hacer y a la vez él lo ha vuelto a hacer otra vez, sea lo que haya sido. Entonces no tiene que ser así. Jesucristo, como se acaba de decir, pagó un precio tan alto en la cruz del Calvario para que usted pueda caminar en victoria. ¿Me quiere decir que usted no es atacado por Satanás? Realmente son tan pocos que yo no le pongo mucha atención a ello. Y yo escucho a personas que hablan de cómo Satanás los está tumbando y peleando contra ellos. Y yo pienso, bueno, Señor, tal vez me estás dando una corrección y todo lo que puedo decir es que yo le doy gracias a Dios. Realmente hubo una ocasión, yo sé a lo que se están refiriendo, pero ahora yo pienso, bueno, tal vez el Señor me está dando una corrección. Pero con Job, él puso a Job a través de una prueba bastante fuerte. Pero cuando Job salió de esa situación, era un gozo inefable y lleno de gloria, y realmente fue maravilloso. Así que es irónico que esos buenos amigos que tenían, el Señor hizo que Job ofreciese sacrificios por ellos, y Dios le dio a Job el doble de lo que él había perdido. Amén, Así que era el hombre más rico en el momento y en el este, y luego vino a ser del este y el occidente. Bueno, Gloria, se nos terminó el tiempo y ha sido una buena programación el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios por su gracia y su misericordia y yo creo que Él ha tocado a algunos de ustedes, yo lo creo así. Les ha levantado de las tinieblas y los estableció en una tierra más alta. Disculpen mi emoción, pero es que yo siento la presencia de Dios. Sigamos orando por el presidente Trump, por favor. Sigan orando por nuestra nación. Sigan orando. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.